Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Bueno, estamos nuevamente como familia reunidos frente a este libro, la Biblia, y la Biblia es el mejor manual de vida y es el mejor manual de crianza. Muy bien, seguimos avanzando en esta carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta a los Corintios, que ha sido un estudio muy edificante, un estudio que nos ayuda a seguir adelante en este caminar como seguidores de Jesucristo. Muy bien, ¿por qué hacemos el mejor manual de crianza? ¿Por qué estamos frente a este libro, la Biblia? Definitivamente porque la Biblia es una fuente objetiva de verdad y porque la Biblia es la que guía nuestros pasos cuando somos seguidores de Jesucristo. La Biblia es verdad, las enseñanzas de la Biblia a nivel moral son irrefutables. La Biblia nos dice cómo vivir, la Biblia nos dice cómo ser santos, la Biblia nos dice cómo ser salvos, la Biblia nos dice cómo ser sabios. Y por eso es tan importante leer las Sagradas Escrituras. Estamos avanzando en esta carta del apóstol Pablo a los Corintios y en esta carta hemos aprendido varias cosas importantes. Lo primero que hemos aprendido es, la serie es titulada La madurez y entonces aquí el apóstol Pablo está tocando unos temas bien interesantes y nosotros hemos titulado esta sección de las Escrituras, ¿sí? Las hemos catalogado o agrupado de la siguiente manera. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, 2, 3, 4. Ahí estuvimos viendo la madurez y que la madurez se refleja en que uno no sigue a líderes humanos, ni tiene grupos sectarios donde siga a líderes humanos. Pues porque la salvación no viene como por mérito humano, no son las estrategias humanas las que logran salvar a alguien. No es que una organización sea más efectiva para salvar a otra o un líder sea más efectivo. Y que definitivamente en esta sección aprendíamos en el tema de la madurez de no seguir líderes humanos, que si somos salvos es por la sabiduría de Dios, por el plan de Dios, por la misericordia de Dios. También aprendíamos en los capítulos 5, 6 y 7 la importancia que tiene el matrimonio y la importancia que tiene el no tener tabúes, sino hablar las cosas de acuerdo a lo que la Biblia enseña en cuanto a la inmoralidad sexual, en cuanto al matrimonio y en cuanto a las distorsiones que existen también en esos temas. Esa sección fue muy importante también. Después vimos en el capítulo 8 la madurez y la libertad. Claro, yo soy libre, los cristianos somos libres para hacer muchísimas cosas, ya no somos esclavos ni del pecado ni de la ley. Sin embargo, en el capítulo 8 se nos recuerda que debemos ser libres, sin embargo no podemos utilizar la libertad de tal manera que con nuestras acciones hagamos caer o hagamos tropezar a otros seguidores de Jesucristo. Y ahí tenemos que tener cuidado, ¿no?, acerca de nuestro andar, de nuestra vida práctica y cómo son leídas nuestras acciones, cómo son interpretadas nuestras acciones para no ser de tropiezo a nadie. Después en el capítulo 9 y 10, esos dos capítulos 9 y 10, aprendíamos acerca de la madurez y la autodisciplina. Y el apóstol Pablo defiende su ministerio, él muestra sus credenciales como apóstol, como apóstol de Jesucristo, como enviado de Jesucristo, como el que tiene autoridad de parte de Jesucristo. Y él cierra los dos capítulos, el 9 y el 10, con una reflexión y un llamado a la autodisciplina. No podemos entregarnos al pecado, porque primero el pecado no tiene poder sobre nuestras vidas, porque además somos guiados por el Espíritu Santo, entonces esa connotación, esas dos características que tiene el verdadero cristiano hace que realmente pueda vivir en libertad del pecado. Y el apóstol Pablo nos da un ejemplo de esa grandiosa cualidad que es la autodisciplina. Nuestra vida se debe caracterizar por la autodisciplina.
El apóstol Pablo dice, yo no golpeo, yo no doy golpes al aire, yo no golpeo porque sí, yo no corro la carrera porque sí, sino que yo tengo un propósito y yo disciplino mi cuerpo y le ordeno qué hacer. No vaya y sea que siendo yo comunicador, heraldo, anunciador para tantas personas, qué tal que yo al final quede descalificado por falta de autodisciplina. Muy bien, maravilloso, avanzando hacia la madurez y ahora vamos a entrar en los capítulos 11 hasta el 14. Y Dani, estos capítulos 11 hasta el 14 van a hablar de la madurez y la adoración pública. Aquí hay unas enseñanzas muy interesantes, sin embargo estas enseñanzas desde el capítulo 11 hasta el capítulo 14, para poderlas entender bien, Dani, hay que entender el contexto cultural. Y yo quiero que analicemos el contexto cultural en varios puntos de vista, en varios enfoques. Entonces, vuelvo para que lo tengas muy presente, campeón. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, esos 4 capítulos van a hablar de la adoración pública. ¿Queda claro? Sí. Y entonces, para interpretarlos bien, debemos tener en cuenta, número 1, que en la iglesia corintia habían judíos. Entonces lo vamos a tener en cuenta. ¿Listo, Margie? Para entender capítulos 11, 12, 13 y 14, debemos entender que allá en la iglesia de Corinto había gente judía, de tradición cultural judía. La cultura, quiero explicar qué es la cultura. O mejor dicho, Dani, para ti, ¿tú qué te imaginas? ¿Qué es la cultura, campeón? La identidad de la gente que vive en ciertas partes del mundo. La identidad de la gente que vive en ciertas partes del mundo, sí, tiene que ver. Las reglas impuestas por un grupo de personas, ¿no? Que tienen unas costumbres, una identidad. Correcto, sí es cierto. La identidad, las costumbres, las reglas. ¿Qué es una cultura? La cultura es una forma de ver el mundo que está determinada por un grupo de personas, por una raza. Puede ser un grupo de personas pequeño o puede ser un grupo de personas muy grande. Una cultura entonces es la forma en la que se percibe el mundo y eso incluye la identidad, las reglas, las costumbres. La geografía también. La geografía influye en la Muchísimo. cultura. Ajá. Claro, la geografía influye en la cultura, el clima influye en la cultura, el idioma influye en la cultura. Entonces una cultura es una forma determinada, unos paradigmas de cómo se percibe el mundo, de cómo se ve el mundo en un grupo de personas. Y entonces por eso debemos tener en cuenta el contexto cultural de varios personajes para poder interpretar muy bien Primera carta a los Corintios, capítulo 11, 12, 13 y 14. Y el primero entonces es el contexto cultural de los judíos de Corinto. Y entonces los judíos, a pesar de que ya habían recibido a Cristo como Señor y Salvador y a pesar de que ya eran cristianos, los judíos traían una carga cultural muy grande, como la obediencia a la ley de Moisés, y ojo esto, la obediencia a tradiciones orales, a tradiciones escritas de su religión, del judaísmo. Entonces, el judaizante que se convertía al cristianismo, de todas maneras seguía con un arraigo cultural demasiado profundo. Y ahora también tenemos que entender el contexto cultural de los gentiles en la iglesia de Corinto. Entonces, la iglesia de Corinto, por un lado, estaba compuesta ¿por qué? ¿Por quiénes? Por los judíos, que traían sus tradiciones orales, que traían sus tradiciones escritas, que traían toda su cultura, todas sus creencias, y ahora eran cristianos, ¿de acuerdo? Y ahora, por otro lado, tenemos a los gentiles que estaban allá en Corinto. Y un gentil es una persona que no es judía. Y entonces los gentiles que estaban en Corinto, ellos también traían un arraigo cultural muy profundo. Unas costumbres, una manera de vestir, una manera de hablar, una manera de pensar. O sea, las costumbres de los griegos,
que estaban en la iglesia eran unas costumbres muy arraigadas en su forma de pensar. Es su cosmovisión. Su cosmovisión, aunque ya había cambiado parte de su cosmovisión porque ya eran cristianos, igual que los judíos. Aquí yo lo que estoy hablando es del arraigo cultural, más que de la cosmovisión, porque aquí ellos ya son cristianos. Como la herencia Todos, ancestral. todos son cristianos. Estoy hablando de una herencia cultural en cosas muy prácticas, como la manera de vestir, la manera de comer, la manera de hablar, las costumbres en la vida práctica, ¿ok? Sí. Entonces, por eso es tan importante que tengamos en cuenta esos contextos para interpretar estos 4 capítulos. Y entonces, por un lado, ¿quiénes estaban? Los judíos. Por otro lado estaban los gentiles, los griegos. Y por otro lado estaba la cultura alrededor de la iglesia. O sea que prácticamente estamos hablando de 3 formas de ver la vida. Judíos cristianos, gentiles cristianos y los paganos que rodeaban a la iglesia. Y teniendo en cuenta esas 3 visiones, esas 3 culturas, esas 3 formas de ver la vida, es que debemos interpretar Primera Carta a los Corintios, capítulo 11, 12, 13 y 14. ¿Por qué? Porque resulta que ahora llegan los gentiles, ahora, o sea, los griegos, llegan los griegos y ahora llegan los judíos y ahora van a hacer culto juntos, van a adorar juntos. Entonces, una especie de mezcla de cultura, claro, una mezcla cultural, claro, porque entonces resulta que vienen los judíos que ellos ya venían acostumbrados a adorar. O sea, los judíos, antes de ser cristianos, que practicaban el judaísmo, pues ellos ya venían acostumbrados a los ayunos, estaban acostumbrados a la reverencia y la oración y cómo era en la sinagoga. Entonces, el orden de la sinagoga, la forma de vestir en la sinagoga, quién hablaba en la sinagoga. Entonces, los judaizantes ya venían con una costumbre de culto muy precisa. O sea, los judaizantes ya sabían cómo practicar el culto. Ellos ya venían acostumbrados a un culto. Ellos ya sabían que eran los hombres los que predicaban, que era el hombre el que se paraba y que había uno en la sinagoga que era como el maestro de las ceremonias, y el maestro de las ceremonias le daba la palabra a cada uno. Primero se cantaba un salmo, después se hacía una lectura bíblica, después un maestro invitado daba su interpretación de las escrituras. O sea, había un orden muy marcado y era muy evidente cuando los judaizantes, antes de ser cristianos, practicaban el judaísmo y se reunían en la sinagoga. Entonces yo quiero que tengamos en cuenta en qué está pensando el judaizante cuando se va a reunir en la iglesia con los otros cristianos. El judaizante viene acostumbrado a un ambiente absolutamente solemne, ordenado y muy respetuoso. Entonces era, mejor dicho, que las mujeres hablaran en la sinagoga era imposible, no se permitía, ¿ok? Los hombres tenían su lugar, los niños tenían su lugar, o sea, era un orden y era un respeto, un celo por esa forma de culto impresionante. En el caso de los judíos, estamos hablando de los judaizantes, de los judíos que se convertían al cristianismo. Entonces ellos ahora ya no son judaizantes, ahora son cristianos. Y resulta que ahora ellos ya no van a la sinagoga, ahora ellos se reúnen en casa con los demás cristianos y a esa reunión es la reunión de la iglesia. Entonces imaginémonos que nosotros somos judaizantes, que ya somos convertidos al cristianismo y ahora decimos, bueno, ya no vamos a ir a la sinagoga, sino que ahora nos vamos a reunir con los hermanos cristianos en la casa de fulanito. Sin embargo, ellos ya sabían que iban a un momento de culto. Y entonces ellos ¿en qué estaban pensando? Ellos estaban pensando en una reunión ordenada, en una reunión con unos protocolos muy precisos, en una reunión con unos roles, con una forma de vestir, pero absolutamente precisa. Muy bien. Y ahora quiero que pensemos en los otros integrantes de esa comunidad, que son los paganos, los griegos, que se convierten al cristianismo. Y ellos ya están acostumbrados a otra forma. Ellos ya adoraban a sus dioses de otra manera. Ellos ya tenían, sus rituales eran totalmente distintos. Ya no era el mismo orden, la misma armonía, ya no era con los mismos protocolos,
ya no era con la misma vestimenta, o sea, ellos estaban acostumbrados a otra forma de culto. Y entonces aquí tenemos a dos culturas que se convierten al cristianismo y ahora esas dos culturas llegan y se fusionan en algo llamado iglesia y ahora se van a reunir juntos para adorar. ¿Y eso qué generó? Inconvenientes, porque ¿cómo así? ¿Ustedes van a adorar así? Eso está prohibido, usted no puede hacer esto, ojo con su atuendo, mire su vestimenta. Y entonces ahora empiezan una serie de conflictos porque las culturas se fusionan, pero ya no saben exactamente cómo adorar en esta nueva identidad, porque es el cristianismo, una nueva identidad. Y a eso hay que agregarle el siguiente componente, y es que ahora los paganos de afuera, los que no son cristianos, ahora ellos observan a la nueva comunidad y los empiezan a criticar. Quiere decir que ahora se mezcla un elemento, Margie, y es cuando estos dos grupos se fusionan, se funden en la iglesia y empiezan a adorar, su adoración tiene que ser bien vista por la cultura. Eso debe ser un sello del cristianismo. Resulta que un sello del cristianismo debe ser que todo lo que hagamos los cristianos es juzgado por los de afuera. O sea que también tenemos que tener cuidado de cómo nos está percibiendo la cultura. ¿Eso qué quiere decir? Que si la cultura que nos rodea dicen, uy no, pero miren esos cristianos, qué locos, qué desordenados, qué gente tan corrida. Oye, ¿por qué hacen eso? ¿Qué costumbres tan extrañas tienen? Es gente súper rara. Eso es un mal testimonio del cristianismo. Que la comunidad donde está la iglesia, la reunión de los cristianos, que la comunidad diga, uy, esa gente es loca, esa gente es rara. Esa gente tiene unas costumbres todas desordenadas. Esa gente además se ve totalmente trastornada. Uy, no, son súper agresivos. Uy, no. Entonces nosotros también tenemos que tener muchísimo cuidado de cómo nos ve la cultura que nos rodea. Entonces, muy bien, ¿cuáles son los 3 elementos que hay que tener en cuenta para entender bien estos pasajes de Primera Carta a los Corintios, Dani? Acércate al micrófono, por favor, para que las personas que nos están escuchando te escuchen bien. Que habían judíos. Sí. Habían gentiles. Sí. Y habían gente de afuera que los criticaban. Correcto. Más que los criticaban, los observaban. Entonces, en la comunidad de creyentes habían judíos, con un trasfondo judío. Habían gentiles griegos, trasfondo pagano. Y ahora está la cultura que los observa. Y entonces esos 3 elementos deben ser tenidos en cuenta para interpretar capítulos 11, 12, 13 y 14. Porque ahora no se trata del siguiente, el cristianismo no se trata del siguiente pensamiento, Mario. No se trata de, no, que los demás digan lo que quieran, yo hago lo que se me da la gana, yo no tengo por qué estar pendiente de que me critiquen o no. Yo hago las cosas para Dios. O yo hago las cosas para Dios y ya, no me importa que me critiquen. Uy, eso está muy mal, eso no es cierto. Un cristiano debe tener en cuenta que la cultura que lo rodea debe verlo bien lo que él hace. O sea, debe decir, sí, es una persona decente, es una persona ordenada, es una persona correcta, es una persona sobria. Pero muchas veces, ¿qué sucede? Hay una comunidad de cristianos que se reúne y resulta que la sociedad afuera los ve y dice, uy, qué gente tan loca, tan desordenada, qué gente tan fanática. Uy, esa gente se va a los extremos, de verdad, están chiflados, están locos, están totalmente, se les zafó un tornillo, están mal de la cabeza. Eso sería un mal testimonio. Porque la cultura que nos está viendo debe ver lo contrario, debe ver orden. La cultura que nos rodea debe ver una mente sobria, sensata y prudente. ¿Qué quiere decir? Que no importa la cultura en la que esté la comunidad de creyentes, la cultura tiene que mirar a la iglesia cuando está reunida y decir, qué gente tan ordenada, qué gente tan inteligente, qué gente tan sobria, tan sensata, tan prudente. Qué gente que de verdad al ver sus reuniones y sus actividades es gente que tiene paz, es gente civilizada. Toda cultura donde está el cristianismo, cuando la iglesia se reúne, debe ver eso. Y eso lo va a leer, lo va a decir aquí el apóstol Pablo cuando lo leamos.
Entonces estamos haciendo esta introducción porque sin esta introducción no entenderíamos los capítulos 11, 12, 13 y 14. ¿De acuerdo? Quiere decir que los asuntos de los que va a hablar el apóstol Pablo en los capítulos 11, 12, 13 y 14 hay que interpretarlos desde la cultura judía del primer siglo, desde la cultura griega y pagana del primer siglo y desde la cultura romana del primer siglo. Si no tenemos en cuenta esos tres componentes, la cultura nos vamos a perder en estos capítulos 11, 12, 13 y 14, porque no vamos a entender el apóstol Pablo por qué dijo lo que dijo. Vamos a decir cómo así, pero por qué. Claro. Y entonces quiero que por favor, amigo que me estás escuchando y nosotros como familia, tengamos en cuenta esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, 12, 13 y 14, va a tocar temas culturales. ¿Culturales de quién? Judíos del primer siglo, paganos y griegos del primer siglo y romanos del primer siglo. Y entonces nosotros, si sabemos reconocer esos rasgos culturales, vamos a poder entender estos capítulos. Muy bien, gran conclusión entonces que nos deja esta introducción para que lo entendamos muy bien. Esta sección de Primera Carta a los Corintios desde el capítulo 11 es llamada madurez y adoración pública. ¿Ok? Entonces, madurez y adoración pública. Recuerda, amigo, que me estás escuchando y nosotros como familia, los cristianos no somos libres de portarnos como se nos dé la gana. Ustedes se imaginan aquí en la ciudad donde yo vivo, donde nosotros vivimos, coger un equipo de sonido a todo volumen y a las 3 de la mañana colocar la música a todo volumen y empezar a gritar supuestamente alabanzas a Dios y que estemos gritando alabanzas a Dios, entonces los vecinos no pueden dormir y entonces llaman a la policía. Entonces cuando la policía llega a nuestra casa, nos dice, señores, ustedes son las 3 de la mañana y ustedes con este equipo de sonido a todo volumen y gritando, ¿qué están haciendo? Por favor, no pueden hacer eso. Y nosotros, ay, no estamos haciendo nada malo, estamos alabando a nuestro Dios. Culturalmente, ¿cómo nos vería la sociedad? Estamos locos. Irrespetuosos, insensibles. Sin empatía. Faltos de empatía, faltos de ser sobrios, no somos inteligentes. Ese es el punto, ¿sí se dan cuenta? Cuando nos reunimos para adorar a Dios, la cultura que nos rodea debe interpretar bien lo que hacemos. Eso es como, en una ocasión conocí a un grupo de seguidores, digámoslo entre comillas, de supuestos seguidores de Jesucristo, que hicieron un centro de reunión en un barrio de casas residenciales. Y entonces, sin problema, el domingo en la noche prendían el equipo a todo volumen, cogían una batería y cantaban a todo pulmón, con altavoces, con micrófonos. Y entonces los vecinos empezaron a decir, oye, por favor, este es un barrio residencial, no puedes hacer todo ese ruido. Y entonces esa comunidad decía, ay no, pero nos tenemos todo el derecho porque estamos adorando a nuestro Dios. ¿Sí se dan cuenta el gran problema? Que estaban chocando con la comunidad por una mala interpretación de lo que es adorar a Dios, porque créanme, si hay un grupo de 50 personas sin necesidad de parlantes, de equipos de sonido, y que cogen un salmo y se lo cantan a Dios de manera ordenada, de manera sensata, esas personas nunca van a molestar a sus vecinos a tal punto de no dejarlos dormir. Entonces, si se dan cuenta, por eso hay que interpretar estos versículos, estos capítulos, desde el contexto cultural de los judíos, desde el contexto cultural de los griegos y los paganos y el contexto cultural de los romanos. Ahí se estaba viendo un caso de convivencia. Claro, así es. Y por eso quiero que tengamos en cuenta un versículo que vamos a estar utilizando a lo largo de toda esta serie. Vamos a buscarlo. Está en Primera Carta a los Corintios, capítulo 14. El versículo que vamos a tener en cuenta como versículo central de toda esta sección es Primera Carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Dice así: pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. ¿Sí ven el versículo central? Sí. Recuerden,
Primera carta a los Corintios, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 y capítulo 14, va a tener como versículo central Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. ¿Cómo lo tienes tú ahí en tu Biblia, Margie? Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Ese va a ser nuestro versículo central, porque el apóstol Pablo entonces va a abordar muchísimos aspectos culturales, muchísimos aspectos de la reunión, para que tanto la cultura que rodeaba la iglesia, como los miembros judíos de la iglesia, como los miembros griegos de la iglesia que venían del paganismo, todos entendieran que las reuniones del pueblo de Dios son reuniones que se deben caracterizar por la paz y por el orden. Entonces, se deben caracterizar ¿por qué? Por la paz y por el orden. Dani, coge tu Biblia, por favor, y acércate al micrófono y vas a leer Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Acércate. Entonces, Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Muy bien, querido amigo que nos estás escuchando, y nosotros como familia, se nos debe quedar mucho este principio y este texto en nuestra cabeza. ¿Cuál principio? El principio de que cuando unas personas cristianas se reúnen, cuando el cristianismo, cuando los miembros de la comunidad de creyentes se reúnen, se debe ver esto: orden y paz. Las reuniones del pueblo de Dios no se deben caracterizar por el desorden, por la algarabía, por el caos. No. Exacto, gracias Margie, ni por la confusión. Eso no debe ser. ¿Eso qué quiere decir? Y ya el apóstol Pablo lo vamos a leer ahí, que si alguien se asoma a ver una reunión de personas seguidoras de Jesucristo, esa persona debe decir: ay, miren qué lindo, cómo se respira de paz, de tranquilidad y de orden en esta reunión. No caos, no confusión, no algarabía, no desorden, sino tiene que haber orden y tiene que haber paz. Y eso se debe ver en la vida de nosotros. O sea, nosotros debemos caracterizarnos por tener gozo y por tener paz. En este asunto, nosotros como familia, y sí, principalmente me hago una evaluación de nosotros como familia, tenemos muchísimo en lo que crecer. Por eso nosotros como padres insistimos muchísimo en que debemos utilizar un tono de voz adecuado, moderado, empezar a corregir el no gritar, empezar a corregir las malas actitudes. ¿Por qué? Porque nuestro hogar también se debe caracterizar por el orden y la paz, porque Dios no es Dios de desorden, sino de paz. Por eso tenemos que promover todo lo que lleve a la paz, al orden, no al caos. Por eso a veces le decimos a nuestros hijos: no tengas esa actitud, porque esa actitud promueve el caos, inicia el caos. Y eso es algo que nosotros como individuos tenemos que procurar, que podamos practicar este versículo, que es Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Maravilloso. Miren lo que es la madurez también. Entonces, fíjense que haciendo el hilo conductor de todo, Primera carta a los Corintios capítulo 1, 2, 3, 4, madurez, no seguir líderes humanos. Capítulos 5, 6 y 7, madurez y el matrimonio. Capítulo 8, madurez, libertad. Capítulos 9 y 10,
madurez y autodisciplina. Y ahora capítulos 11, 12, 13 y 14, madurez en la adoración pública, porque como dice nuestro versículo clave de esta sección, primera carta a los Corintios capítulo 14, versículo 33, pues Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las reuniones del pueblo santo de Dios. Muy bien, amigos, recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!